Hola, hola, muy buenos días, bienvenido, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación que hacemos para encontrarnos cada primer día de la semana, cada domingo a esta hora de la mañana. Hoy es 30 de marzo de 2025. Terminamos el primer trimestre de este 2025 y gracias a Dios que nos permite llegar hasta cada uno de ustedes con una porción de la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito, poder presentarnos cada mañana con algo para compartir que sirva para su edificación. Y a través de la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y ella es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y trae lo que usted y yo necesitamos. En muchas ocasiones, un poco de refrigerio, en algunas otras ocasiones, alimento muy sólido, quizás exhortación, quizás un poco de consuelo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros para que a través de la preciosa palabra de Dios nosotros podamos encontrar eso que el Señor en su perfecta voluntad tiene para darnos cada día. Y ese es el propósito, insisto, que nos reúne y también el propósito que a nosotros nos anima a emitir este espacio cada primer día de la semana a esta hora de la mañana. Bien, queremos recordarles que en este canal en el que usted se encuentra en YouTube, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga. Usted puede suscribirse para que le lleguen notificaciones cuando emitimos o publicamos nuevo contenido. Y también usted puede compartir este video con alguien que seguramente va a aprovechar ese mensaje de la palabra de Dios. El propósito es que la palabra de Dios corra y sea glorificada para la honra de nuestro bondadoso Dios. Así que en este canal, Centro Bíblico Bucaramanga, en YouTube, encuentra cada uno de los episodios de cada domingo que emitimos a esta hora de la mañana. También otros contenidos en listas de reproducción a través del tiempo hemos emitido, hemos producido estudios de libros de la Biblia y otros temas. Le animamos a que explore nuestro canal y también que lo comparta para que otros puedan edificarse a través de la preciosa palabra de Dios. También, como congregación, tenemos algunas actividades en la semana. Virtualmente nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Los días martes estamos estudiando por esta época, en marzo de 2025, el libro de Génesis. Qué preciosos estudios que hemos tenido hasta ahora. Estos primeros capítulos del libro de Génesis. Hemos llegado a hoy día, a 30 de marzo, hemos llegado hasta la Torre de Babel. Ahí estamos. Y le animamos a que nos acompañe todos los martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los miércoles las damas tienen un espacio especial, maravilloso, de comunión, de compañerismo, de edificación cristiana. Precioso tiempo el que tienen las hermanas todos los miércoles a las 7 de la noche. Les invitamos a todas, sin distingos de edad. Usted puede participar en esta reunión de los miércoles, reunión para damas, miércoles 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Los días jueves nos reunimos para orar. Juntos presentamos delante del Señor nuestras acciones de gracias, oraciones, peticiones y juntos intercedemos delante del Señor los unos por los otros. Así que le invitamos también a que nos acompañe a esta reunión de los días jueves. Y como ya dijimos, los domingos a esta hora de la mañana emitimos este espacio ya no por Zoom, sino a través de YouTube en nuestro canal Centro Bíblico Bucaramanga. Adicionalmente, los domingos a las 10 de la mañana tenemos una reunión en cada uno de nuestros lugares de reunión, nuestras capillas. Tenemos 3 en el área metropolitana de Bucaramanga y a las 10 de la mañana hay una reunión, una actividad para toda la familia. Tenemos actividades para niños, tenemos un estudio de la palabra de Dios en el salón principal y nos gozamos de la comunión unos con otros. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico iniciando esta actividad para grandes y chicos. En el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506,
de la misma forma, a las 10 de la mañana iniciamos con esta actividad. Y en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58, 191, también damos inicio a las 10 de la mañana a esta actividad para toda la familia. Les esperamos. Y si usted está en un lugar donde no tenemos presencia, le animamos a que busque un grupo de hermanos que siga al Señor, que predique la palabra de Dios fielmente, ceñido a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que se le ocurre a alguien. Y congréguese, haga amistades cristianas para que usted pueda crecer, para que usted pueda madurar, para que usted pueda fortalecerse en el Señor a través de la comunión unos con otros y también a través del estudio de la palabra de Dios. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos que esperamos sean de bendición para su vida. Después de esto, venimos con el estudio de la palabra de Dios. Vamos con estos cánticos y ya nos vemos. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios me invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube. Y la tierra afirmó, Y su gloria se manifiesta.
Demos gracias al Señor, nuestro Padre y Creador. Demos gracias al que dio, siempre fiel su provisión. Demos gracias al único Dios. Demos gracias al Señor por su aliento, por su voz. Demos gracias porque amó tanto que vació sus latidos por darnos perdón. Demos gracias porque en todo obra con amor. Y aunque nuestros pies pisen el dolor, Él tendrá respuesta y bendición. Demos gracias al Señor por su aliento, por su voz. Demos gracias porque amó tanto que vació sus latidos por darnos perdón. Demos gracias porque en todo obra con amor. Y aunque nuestros pies pisen el dolor, Él tendrá respuesta y bendición. Demos gracias porque en todo obra con amor. Y aunque nuestros pies pisen el dolor, Él tendrá respuesta y bendición. Él tendrá respuesta y bendición. Él tendrá respuesta y bendición. Muy bien, así de esta manera nos alistamos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro hermano Edwin Rangel tiene de parte del Señor un mensaje que quiere compartir con cada uno de nosotros. Esta serie de estudios que él ha iniciado de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que preste atención a la voz de Dios. Tráigase una libreta, traiga su Biblia, un esferito, para que tome nota, para que apunte lo que el Señor tiene para darle, en lo que el Señor le inquiete, tome nota para que así usted pueda edificarse, usted pueda crecer y sacar más provecho de esto que el Señor tiene para darle en esta mañana. Así que bienvenido, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Adelante. Buenos días, bienvenidos todos nuevamente a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón y nuestra mente para aprender, escudriñar un poco más de la palabra que el Señor nos ha dejado, este libro tan maravilloso que guía nuestra vida, y para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, pues es como nuestro baluarte, nuestra guía, nuestro luminar. Y hablando de eso de luminares, vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando 6 versículos. La Reina Valera lo subtitula Luminares en el mundo. Quiero que hablemos acerca de eso, sobre en el tema testigos de la luz, de cómo somos nosotros testigos, cómo damos testimonio de la luz que proviene de nuestro Señor Jesucristo y de lo importante que es para nosotros como creyentes
obedecer y hacer de su palabra. Vamos a orar y a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo gobierne nuestro corazón y gobierne nuestra mente. Señor, necesitamos que tú nos hables. Nuestro corazón está sediento de ti. Necesitamos oír tus palabras, tus verdades, tus promesas, Señor, que has hecho para cada uno de tus hijos. Necesitamos, Señor, refrescarnos en medio de las corrientes de tu palabra. Señor, ayúdanos. Habla, que tu Espíritu Santo gobierne nuestra mente, nuestros corazones y en especial mi voz, Señor, que seas tú hablando, que seas tú tomando el control de esta enseñanza, Señor. Conoces el corazón y la necesidad de cada uno de mis hermanos y amigos que me oyen en esta hora. Te pido que respondas a ellos, que obres, que calmes sus dolores, sus angustias, sus temores, Señor, y que tu palabra vivifique en nuestra alma y gobierne todo nuestro ser. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, voy a dar lectura. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, mis hermanos, llegamos a esta parte del capítulo 2. Ya habíamos visto en el capítulo 1, Pablo, cómo expresaba siendo un líder y cómo instruía, guiaba, animaba a los Filipos por medio de esta carta y también a nosotros a seguir en el Señor, a no tener miedo a los que hacían las cosas o a los enemigos que tenían, a no seguir el ejemplo de los que hacían las cosas por vanagloria o a los que también acusaban y agravaban el dolor de Pablo estando él allí preso. Pero también vimos la declaración magna de esta carta, donde dice que Jesús, este mismo capítulo 2, los versículos 6 al 8, donde Jesús, pues, él siendo en forma de Dios, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Después de estas declaraciones encontramos este versículo 12, donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta primera parte de este versículo. Entonces, por tanto, por este motivo, por estas declaraciones que Pablo había hecho, acerca de lo que Jesús había, de lo que Jesús se había despojado, en lo que se había convertido, en cómo se había humillado. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, por esta causa, por este motivo, había esa obediencia en los filipenses. Dice, y no lo hagas solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es claro que cuando hay un jefe, un líder que está en medio de una empresa, un equipo de fútbol,
pues hay un poco más de confianza, un poco más de responsabilidad para hacer las cosas y a veces también pues hasta hipocresía, ¿cierto? Pero Pablo está animando a estos hermanos y diciéndoles, así como decían cuando yo estaba y ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí hay hay un tema importante, o sea, no es que por las obras nosotros nos vayamos a ganar la salvación, no, o sea, la palabra es muy clara en eso y en pecho nos dice que no es por obras, sino por gracia, sino por eh, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros recibimos la salvación, pero habiendo recibido y habiendo entendido esto que leíamos en los versículos 6 al 8 de este mismo capítulo, pues produce en nosotros un temor, un deseo de hacer las cosas bien, un deseo de obedecer la palabra de Dios. Dice que obedeciendo, ¿a qué? Obedeciendo a los mandatos que Pablo les había enseñado en este tiempo que él estuvo allí junto con Timoteo y también junto con otros hermanos. Pero esa obediencia no se quedó solo allí o no fue solo un oír, sino obedecer, sino que siguieron oyendo a los líderes y a los ancianos, como vimos en el capítulo 1, en los versículos, el primer versículo dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesús, a todos los santos y en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros. Vemos que en este momento veíamos que había una estructura en esta iglesia, en estos hermanos, en esta congregación de hermanos, que habían líderes que guiaban y que apoyaban a hacer las cosas bien para el Señor, con orden, pero también en una vida espiritual ferviente. Por medio de las cartas que Pablo enviaba, como esta y otras que muy seguramente también pudieron haber leído, en la comunión que ellos tenían los unos con los otros, en la comunión que había de hermandad, y eso es lo que viene Pablo diciéndole en medio de esta carta. Pablo también en su momento les dice que esa unión que ellos tienen por la fe, por el evangelio, dice en el versículo 27, la segunda parte, dice, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto no es de hombre, sino de Dios. Así que la comunión, la obediencia, el respeto a los unos con los otros, con nuestros hermanos, pues eso hacía o hacen producir en nosotros ese temor y ese temblor para ocuparnos en nuestra salvación. No es de vivir con miedo, no es de vivir asustados porque voy a perder la salvación, porque me voy a ir para el infierno. No, es más estar en una condición como cuando un cirujano ha sido preparado, estudiado, se ha preparado, se ha capacitado, ha hecho simulacros para una cirugía y llega en un momento, el momento de la cirugía, ya con un ser humano, ya dependiendo de él, de las capacidades que él tiene, y ahí hay temor, pero no es un temor que nos paraliza, no es un temor que lo invade, sino por un respeto por esa vida, sino por un deseo de hacer las cosas bien, creyendo en que ha sido capacitado, y de una u otra manera así estamos nosotros en este mundo. Nosotros hemos entendido, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y hemos valorado la tan grande obra que Él hizo, tan preciosa obra, que su sangre fue derramada por nosotros. Y eso nos debería hacer tener un temor, un temblor en nosotros en cada acto que hacemos, en cada testimonio que nosotros damos. Y a eso es lo que refiere realmente este pasaje. No a que nos ocupemos haciendo obras para ganar la salvación. Por el contrario, que nos ocupemos haciendo obras, porque claro que las obras
muestran, dan testimonio de nuestra fe, pero motivados porque hemos sido rescatados, porque hemos sido salvados del fuego del infierno por un Dios que se humilló en la forma de hombre y que murió derramando su sangre, y como lo veíamos allí en la enseñanza pasada, pues no quiero volver allá a predicar nuevamente el mismo tema, pero sí es necesario recordar lo que veíamos de la obra que él hizo, porque no fue solo la muerte, no fue solo el dolor, sino fue solo negarse a ser Dios en medio de eso, negarse a haber podido bloquear el dolor que él sentía, haber podido escapar de una muerte tan atroz y haber sido de otra manera, pero así fue y así lo hizo. Entonces eso, y nosotros somos testigos de esto y de lo que eso produce, a pesar de que hace más de 2000 años sucedió, y creemos que en esta tierra, en un lugar en Israel, fue así allí en Gólgota, así sucedió, y que hoy somos testigos de esto, nos debe llenar de ese deseo de servirnos, ocupados, dicen, no como en mi presencia solamente, ocupados, en la segunda parte, ocupados en vuestra salvación, ocupados, trabajar en algo sin interrupción. A esto se refiere, trabajar en algo sin interrupción. A veces estamos concentrados en algo y nos van a hablar y no me interrumpa porque pierdo el hilo de lo que estoy haciendo, si es algún documento, alguna manualidad, algún trabajo que estemos haciendo. No queremos que nadie nos hable, que nadie nos interrumpa porque nos puede distraer y dañar nuestro trabajo. Bueno, en nuestra vida debe ser así, no ser distraídos o no tener distracciones del mundo, de las corrientes del mundo. Aquí estamos y el Señor nos dice, hey, aquí están, y no solo están aquí, sino que nos pone en medio de una generación maligna, como dice el versículo 15, y ustedes allí en medio deben alumbrar, o sea, tienen un deber, tienen una ocupación, tienen un qué hacer en medio de esta situación. Y obviamente debemos ser llenos del Espíritu Santo para recordar estas verdades, para entender su palabra, para que nos inspire, nos llene y nos lleve a hacer las cosas. Y el Espíritu Santo es importante. Leían esta semana un texto donde decía que no es muy creíble muchas veces la historia, hablando de la historia de Colombia, ¿no? Que es muy diferente cuando oímos un testimonio de nuestros antepasados que vivieron la colonización, ellos la muestran cómo fue tan terrible, cómo llegaron pues asesinando, esclavizando, matando, tomando control de todo el territorio. Pero si oímos otro punto de vista, que fueron los colonos, entonces ellos dicen que trajeron prosperidad, que trajeron las carreteras, que trajeron construcciones, y que si hoy en día estuviéramos todavía bajo a ellos, seríamos como una parte de Europa y no como un tercer mundo, como nos ven. Pero otras personas leen esas historias y le dan una interpretación. Entonces tenemos al que estuvo en el evento, tenemos al que escribe el evento y tenemos al que da las interpretaciones, y lo mismo pasa con la palabra del Señor. Pero claramente y lo que decía este texto era que era muy difícil creer en algo así, porque tanto como el que estuvo, como el que lo escribió y como el que lo interpreta no es el mismo. Entonces cada uno da una enseñanza o una interpretación a este texto y llega a una conclusión diferente de pronto a la que pudo estar. Pero en el caso de nosotros, los creyentes, y en el caso de la Biblia, es muy diferente, porque el que hizo el evento, el que lo escribió, el que lo interpreta, en este caso los predicadores, estamos guiados por la misma persona, el Espíritu Santo. Él estuvo en el evento, él proporcionó ese evento o propició ese evento. Él inspiró al que lo escribió y nos inspira a nosotros cuando la leemos. Por eso es necesario que nuestro espíritu no esté contristado, sino que por el contrario esté encendido en la comunión con nuestro Señor. Y ahora vemos que esto nos implica
a tener ese temor y a ese temor. Como inicia el versículo 12, por tanto, por esta razón, debido a que Jesús murió de esta manera, debido a que Dios se hizo hombre, usted ocúpese con temor y temblor en esa salvación que el Señor le ha regalado, en ese trabajo que usted tiene aquí en la tierra. No debemos trabajar para ser salvos, mis hermanos, sino para dar frutos. Entre más nosotros estemos en la comunión del Señor, entre más sintamos ese gozo de la salvación, como decía David en el tiempo en el que había fallado al Señor y decía, devuélveme el gozo de la salvación. No devuélveme la salvación, no, sino el gozo que sentimos, porque hermanos, cuando fallamos, cuando hemos pecado, cuando hemos apartado del Señor, nuestro gozo no está, nuestra alegría, por más que la busquemos en otras cosas, no la encontramos, porque está allí en ese gozo de saber que somos salvos, de saber que tenemos una mansión celestial, de que en algún momento llegaremos y tenemos momentos de desánimo y nuestras emociones nos traicionan y tenemos momentos en los que decimos, sí vale la pena, sí podemos seguir, pero debemos recordar las promesas del Señor. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros ese querer, ese estado, estar en un estado espiritual. Y así nosotros podemos conocer ese querer, ese hacer que el Señor pone. Pero cuando estamos apartados, cuando hay personas lejos del Señor, aunque Dios ponga en nosotros ese deseo, esa conciencia de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal, pues muchas veces no llegamos a obedecerle, no llegamos a la práctica de esa teoría que tenemos en la palabra. Pablo, también inspirado allí por el Espíritu Santo, en Romanos 2, en los versículos 13 en adelante dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa ley que está escrita en nuestros corazones, y aquí está hablando a los gentiles, a aquellos que no conocían de la palabra de Dios, de que no obedecían esos mandatos, esa ley que había para el pueblo de Israel, estaba escrita en los corazones, y así para nosotros lo es. Y nosotros hay una conciencia que nos acusa o nos defiende cuando estamos haciendo algo mal o obedeciendo la palabra del Señor. Y cuando estamos en oración es donde encontramos ese sentir de la voluntad de Dios y ese querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces no son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios. El versículo 14, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y haced todo sin murmuración y contiendas. Encontramos este versículo y acerca de lo que les estaba mencionando, de que a veces llega desánimos o momentos difíciles, situaciones difíciles que podemos llegar a pensar o a decir, bueno, si estaremos haciendo las cosas bien, este sí es el camino que verdaderamente yo debo seguir, pero la palabra nos dice, hacer todo sin murmuración, sin contiendas, sin análisis cerrados, saliéndonos de las escrituras, sin un por qué a mí, para qué a mí, sin contienda, ¿cierto? Sin estar murmurando, sin quejas en nosotros, sin un deseo de controversia, sin un deseo de críticas en lo secreto. Nada de eso debería estar en nosotros. ¿Para qué? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que seamos irreprensibles, mis amados hermanos. Lo anterior, todo lo que leíamos son unas acciones, unos deberes que nosotros debemos hacer que nos llevan a un estilo de vida que se refleja en medio de la oscuridad. Estas cosas, el haber creído en que Dios se hizo hombre, en que produzca en nosotros ese querer y ese hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, en ser obedientes a su palabra, en estar llenos del Espíritu Santo, nos lleva a ser luminares en el mundo. Y no es necesario estar gritando con un megáfono, bien por los hermanos que lo hacen y se dedican a predicar la palabra de esta manera, sino no a eso, sino a que nuestro estilo de vida mire las personas y digan, hey, esta persona es diferente. Aquí hay algo, y muchos de ellos llegan a decir, ¿usted es cristiano? ¿Usted es evangélico? Simplemente por una conducta o por un acto que llegamos a hacer, en lo cual el mundo se extraña de que se haga, porque estamos en un mundo, como dice la palabra, una generación maligna y perversa, y lo era 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde fue escrita esta carta, y lo es hoy, 2000 años después, llena de oscuridad, pero nos pone en medio, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, para que seamos luminares, para que seamos como hijos de Dios, o sea, que nos parezcamos a Él. Por ahí hay un reto, un meme, no sé realmente qué es, que dice, dígame que es casado sin decirme que es casado. Y entonces algunos muestran un desorden en el carro, zapatos, chancletas, maquillaje, algunos otros muestran otras cosas cotidianas que pasan en un matrimonio. Entonces, si nosotros hiciéramos ese reto y nos dijeran, bueno, dígame, nos dijeran a cada uno de nosotros, dígame que usted es cristiano sin decirme que es cristiano, ¿cómo lo haríamos entender a las demás personas? A esas personas que están en oscuridad, que no conocen de la palabra del Señor. Entonces es un buen reto que tengamos nosotros presentes cada vez que salimos de nuestro hogar, y aún más dentro de nuestro hogar, cómo mostramos nosotros ser cristianos, qué tipo de música oímos, cómo nos comportamos cuando nos estresamos, cuando nos molestan en la calle, cuando nos sentimos ofendidos, ¿de qué manera lo hacemos? Dice que como hijos de Dios, o sea, que nos debemos parecer a Él en sus atributos, que somos herederos de Él y coherederos, ¿cierto? Por Cristo Jesús. Entonces, como hijos irreprensibles, sin mancha, o sea, inocentes, sí, podrán llegar acusaciones. Pablo hablaba de acusaciones que a él estaban haciendo en el capítulo 1, veíamos de que cómo añadían a él más dolor en sus prisiones, y de pronto hablando de su testimonio por estar encarcelado, pero él era inocente de esto. Entonces, nosotros debemos ser así, irreprensibles, nos podrán acusar, pero seremos inocentes y debemos ser inocentes, ¿cierto? Porque pues de nada vale sufrir siendo malhechores o así, o siendo objeteados haciendo el mal, también dice la palabra. En una generación maligna, perversa, y que esto identifica a nuestras generaciones. O sea, en el griego es torcido, y esta palabra viene de la palabra, se desprende allí la palabra esclerosis, es la curva de la columna vertebral, o esclerosis múltiple, que es que se doblan todas nuestras articulaciones, que se dañan todas nuestras articulaciones, nuestros huesos, y quedan doblados. De allí proviene esta palabra maligno, o sea, torcido, dañado. Entonces, para esto que está torcido, que está todo desviado, nosotros, siendo sin mancha, siendo sencillos en la palabra del Señor, debemos ser luminares, pero estamos en medio. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Y vuelve y nos repite, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No es que nos saca aparte, no es que nos ponen
en una burbuja, no, es que nos pones en medio del mal, de la perversidad. Entonces por eso tenemos que volver al versículo 14 y decir, haced todo sin murmuración y contiendan. No nos puso para contender, para contender ni con el Espíritu Santo, ni con la palabra del Señor, ni para estar llenos de murmuraciones de las cosas que pasan en el mundo y que a veces, muchas veces también permean la asamblea, la iglesia de Dios, pero que nosotros debemos estar allí, siendo luminares, siendo los diferentes del mundo. Los, los luminares muestran las características. Esta es la característica de la luz, que alumbra, que refleja, guía a lo torcido, a enderezarse, como veíamos esta palabra de maligna, se refiere a eso, torcido. Entonces nosotros guiamos a estas personas al camino derecho, a los que se han extraviado en la senda. La luz muestra el camino a los perdidos. Pero hermanos, todo se ve muy bonito. Y qué bonito cuando nosotros somos luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? Pero es muy diferente que nosotros lleguemos con una lámpara a una persona que sufre de nictofobia, o el temor o la fobia a la oscuridad, ¿cierto? Que está de pronto 10 de la noche y se fue la luz y esta persona tiene este sufrimiento y nosotros llegamos con una linterna. Qué alegría que le da a ellos, ¿cierto? Qué paz, qué tranquilidad de que hay luz, de que nosotros proveemos esa luz que alumbra a esta persona y que quita ese miedo. Y eso sería bonito que fuera así, pero por el contrario dice que somos luminares en el mundo y un mundo que por el contrario odia la luz, odia que la luz lo refleje porque va a reflejar su pecado, va a reflejar su inmundicia. Entonces a nosotros nos pone en medio de malignos, de perversos, para que seamos luz en medio de un mundo que odia la luz y debemos resplandecer. Entonces, no podemos desanimarnos, no podemos creer que nosotros vamos a llegar, predicar la palabra y todos van a ser convertidos. Muchas veces en nuestras asambleas, a veces vemos que los jóvenes se van yendo, a veces vemos que hermanos también nos dejan, pero siempre nosotros con el ánimo alto, creyendo que la obra es del Señor, creyendo que nosotros hemos predicado su palabra y que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón y también en aquellas otras personas. Entonces nosotros estamos seguros de lo que hemos hecho y de lo que hacemos para el Señor. Y Pablo así lo expresa en el versículo 17, dice que ese gozo que aunque él se pusiera se derramara en libación sobre los sacrificios, qué gozo es que no ha trabajado en vano. Así que nosotros no podemos desanimarnos, mis hermanos. Nosotros predicamos la palabra a personas que odian la palabra, personas que no la entienden, que están en oscuridad. Y es muy diferente, como les decía, llegar a una persona que tiene fobia a la oscuridad con una linterna, a llegar de pronto a entrar nosotros con una gran luz resplandeciente a una cueva llena de murciélagos, por ejemplo, ¿cierto? Se van a alborotar y hasta nos van a atacar porque no la quieren, la odian. Entonces nosotros debemos ser esa clase de personas. Pero vea que, a diferencia en el capítulo anterior, aquí no nos está hablando de predicar la palabra de Dios, que ya nos lo había mandado, ¿cierto? Sino que a que seamos hacedores de esa palabra, ¿cierto? Y por eso dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Así es que somos luminares. ¿De qué manera? Manteniendo la palabra de Dios fiel y ferviente en nuestros corazones. Entonces, el versículo 16 en la Nueva Versión Internacional nos exhorta a que debemos mantener en alto. Aquí dice, asidos de la palabra de Dios, en la Nueva Versión Internacional dice, manteniendo en alto la palabra de Dios, hermanos, y qué gran responsabilidad. Entonces, es de esta manera que nosotros somos luminares, siendo guiados por el Espíritu, siendo guiados por ese querer, por ese hacer, por esa voluntad de nuestro Dios, por el Espíritu Santo,
y que podamos de esta manera ser luminares o alumbremos a este mundo. Dice que Pablo también, que él se gloría y que yo, para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar de lo que he corrido, que de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que esta no es una gloria, una vanagloria de él, sino que de un trabajo, de un esfuerzo que él ha hecho, tuvo frutos, pero no un fruto material. Él no estaba pidiendo frutos materiales, sino frutos espirituales. Nuevas generaciones, hermanos, amigos, pensemos en esto. ¿Qué clase de generación estamos dejando a este mundo? ¿Estamos añadiendo más oscuridad o estamos añadiendo luces que reflejan a un Cristo crucificado? Nosotros los que estamos aquí en el campo, pues, miramos las montañas y vemos esos pequeños focos allí lejos de luz, y tan importante que es, ¿cierto? Cuando vamos manejando una carretera bien iluminada, cómo nos hace andar más rápido, cómo nos hace andar mejor, nos hace sentir más seguros. Entonces, igual lo hacemos nosotros a aquellas personas que están en un mundo lleno de oscuridad y de maldad. Así que asidos de esta palabra, mis hermanos, demos ejemplo a través de la palabra. Y dice el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Un ejemplo de una entrega total al ministerio, es lo que nos muestra aquí esta parte de la palabra, y una entrega total a la vida cristiana. Este era el gozo de que él tenía. Era eso, que no importaba ser sacrificado si era necesario, o ser entregado en libación, que era cuando subía el humo a la ofrenda de nuestro Dios. Ser entregado de esa manera, ser sacrificado, hermanos, y el querer ser luminares en este mundo demanda sacrificio, muchos sacrificios a condenar esta carne que se rehúsa a hacerlo, sacrificios a soportar los embates del mundo, de la oscuridad, de los malignos, sacrificios a negarnos cosas que la carne quisiera o que el mundo quisiera que nosotros hiciéramos, sacrificio a ir en contra de la corriente, ¿cierto? A no ser nosotros llevados por la misma corriente, sino que siendo renovado nuestro entendimiento, podamos hacer buenas obras, podamos obedecer la palabra de Dios. Y esto daba gloria, daba gozo. Y esto es lo que debemos tener nosotros, gozo de estas cosas. En versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, ¿de qué manera nosotros compartimos la alegría? Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles y llegamos nosotros a la asamblea en un domingo, donde está la alabanza y si hermanos que contribuyen a la alabanza me oyen, es muy importante el servicio de la alabanza del Señor, de la adoración al Señor, porque allí soltamos todas estas cosas en medio de los cánticos, en medio de la Santa Cena, nuestros cánticos recordando esa magna obra del Señor, y nuestro espíritu vuelve a retomar ese gozo, como dice terminando esta porción, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, nos gozamos, nos regocijamos, unánimes en la alegría, en el gozo de que tenemos un Dios que nos salvó y no llenándonos más de tristeza o de murmuración unos con otros, porque qué daño que hacemos. Y yo sé que hay personas que a veces llegan cargadas con murmuraciones, con chismes, con contienda, y qué bueno que nosotros también para ese hermano seamos luz con nuestro comportamiento y no siguiendo o involucrándonos en esas murmuraciones y en esas contiendas. Hermanos, en otras palabras, debemos gozarnos los unos con los otros por los sacrificios a los que hemos sido sometidos o a los que hemos sido llamados
al ser nosotros cristianos. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, evangélicos, creyentes o de cualquier otra manera que nos quieran llamar o nos hacemos llamar, tenemos una responsabilidad de tener la palabra de Dios en lo alto, la sangre de Cristo, la cual decimos que nos ha limpiado y nos ha lavado en un comportamiento fiel hacia Él. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que nos gocemos los unos con los otros en medio de las alabanzas, en medio de las predicaciones virtuales o presenciales, como podamos alimentarnos, pero que estemos gozosos de que hay un Dios que se hizo hombre, nos salvó, nos rescató, y debemos reflejar ese agradecimiento por medio de temor y temblor de querer obedecerle a Él en todo. Oremos, mis hermanos. Y Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre para salvarnos y rescatarnos. Señor, yo te pido que tú gobiernes en nuestras vidas, que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas, que nuestro gozo esté siempre, Señor, en la salvación que tú nos has dado y no en ninguna otra cosa que el mundo quiera ofrecernos. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento la podamos reflejar a un mundo alterado y conmocionado por todas sus corrientes, por toda la tecnología, por todos los afanes que a ellos traen. Pido tu bendición y pido la bendición para cada uno de mis hermanos, que les ayudes en sus luchas, que les bendigas, que les sanes si están enfermos, Señor, que gobiernes, que respondas cada petición que hay en cada uno de ellos, que podamos entender tu voluntad, que podamos sentir ese querer y ese hacer, que podamos obedecerla a ella, Señor. Te doy gracias por las sagradas escrituras, gracias por mis amados hermanos que la enseñan y la predican, y gracias por cada uno de nosotros que la podemos oír. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias, mi amado Señor Jesús, mi amado Dios en Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios que nos permite llegar ya al final de esta emisión de hoy domingo 30 de marzo de 2025. Le damos gracias a usted por acompañarnos hasta aquí. Le damos gracias a usted, a quienes se animan a compartir este episodio. Debajo del video hay un botoncito que dice compartir. Allí usted puede tomar el enlace y enviárselo a alguien, pegarlo como un enlace en una conversación de WhatsApp, o si quiere publicarlo en alguno de sus canales, siéntase libre de hacerlo. Quizás con eso pueda bendecir a alguien, porque la palabra de Dios, como decía al comienzo, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que gracias a quienes se animan a compartir este estudio, esto que hacemos, que tiene como centro, como eje principal, el compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias por sus oraciones. Oramos también por ustedes, que el Señor bendiga su palabra en cada uno conforme a su preciosa voluntad. Feliz domingo para todos, feliz semana, que el Señor les bendiga. Chao, chao.